Bienvenidos una vez a su canal favorito donde desentraumamos los secretos jugosos de las producciones otomanas. Yo soy y estoy feliz de tenerlos conmigo en esta nueva aventura por el universo de las telenovelas que tanto nos apasionan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que toca el corazón superíndice 3N de muchas de nuestras historias favoritas, la maternidad. Ese deseo profundo, ese instinto que a veces se ve truncado por las circunstancias inesperadas. Pero no se preocupen, que no habrá solo drama, también copyright encontraremos mucho amor, pasión superíndice 3N y, como no, esas situaciones que nos dejan al borde del sofá. En este vídeo vamos a explorar superíndice 3 la maternidad, o la falta de ella, influye en las vidas de nuestros personajes queridos. Vamos a hablar de esos momentos en que el deseo de ser madre se topa con obstáculos, ya sean problemas personales, conflictos familiares o incluso bombas que estallan de la manera menos pensada. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta el contenido que les traigo, por favor, no olviden suscribirse al canal, darle un buen me gusta a este vídeo y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras superíndice 3 y más aventuras. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Ahora vamos a lo que vinimos. Comencemos con una serie que, si me siguen un poco, sabrán que me encanta, Senu con diéresis al cap, o como la conocemos por estos lares, Love is in the air. Esta telenovela, que combina comedia romántica con toques de drama, nos presenta a Ande y a Kerem, interpretados magistralmente por Ande Rafael y Kerem Bürsin. Si bien esta serie en un principio se centra en un amor ficticio que se transforma en realidad, la trama tiene un giro muy importante en relación superíndice 3N a lo que queremos hablar hoy. El personaje de Ande Eda YLDZ al principio no tiene como prioridad ser madre, pero a medida que la relación superíndice 3N con Serkan Bolat avanza, este anhelo comienza a florecer en ella. Este deseo, que parece algo natural y maravilloso, se ve afectado por varios acontecimientos, incluyendo la reticencia inicial de Serkan a formar una familia. Esto genera un conflicto interesante porque mientras Eda sueu más menos a contener hijos, Serkan, por sus propios traumas y temores, no se ve preparado para dar ese paso. Lo vemos vacilar, frenarla de alguna manera, aunque su corazón superíndice 3 en el ata cada vez fuerte por ella. Es interesante ver la evolución superíndice 3N de ambos, la maduración superíndice 3N que experimentan a medida que deben enfrentar sus propias inseguridades y al mismo tiempo, lidiar con la presión superíndice 3N de lo que significa construir una familia. Ademur la aparición superíndice 3N de la pequeña más menos Akiraz, la hija de Serkan, pone de manifiesto el cambio de corazón superíndice 3N de Serkan. Es decir, la serie nos muestra el deseo de la maternidad, pero también copyright la importancia del contexto y el momento adecuado para dar este paso. Y no podemos olvidar la reacción superíndice 3N de la familia Bolat ante la llegada de Kiraz, lo que termina de generar una dinámica muy interesante y un aprendizaje para todos. No es su superíndice 3 una historia de amor, sino también copyright una exploración superíndice 3N de lo que implica ser padres, las responsabilidades y los miedos que conlleva. Esta serie nos recuerda que no siempre el camino hacia la maternidad es recto y que a veces hay que superar obstáculos importantes para alcanzar ese sueño más menos o. Por lo tanto, si son de los que aman las series con romance, un toque de drama y un reflejo de la vida real, no pueden perderse Love is in the air. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de una serie que nos deja superíndice 3 a todos con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o Yark, o Secretos de Familia, como la conocemos en algunos lugares. Esta producción superíndice 3N, un thriller legal con elementos de drama familiar, nos sumerge en la vida de Ilgaz Kaya, interpretado por Kaan Urgankoğlu, y Ceylin Erguvan, personificada por Pınar Deniz. Esta serie es un torbellino de emociones, misterio y giros inesperados. La trama central gira en torno a un asesinato, pero a medida que avanzan los capítulos, nos adentramos en las complejas relaciones familiares de los personajes, y es donde la maternidad, o la falta de ella, toma un papel fundamental. Y esto es lo interesante de esta serie, como un hecho trágico, un asesinato, termina por destapar secretos familiares y anhelos de ser padres que estaban ocultos. Ceylin, al principio de la serie, es una mujer fuerte, independiente y muy centrada en su carrera. No se plantea la maternidad como una prioridad. Sin embargo, a medida que su relación superíndice 3N con Ilgaz se profundiza, y a medida que ambos enfrentan situaciones traumáticas,
la idea de formar una familia empieza a rondarle la cabeza. Y es justamente la dificultad de lograr concebir lo que se convierte en una carga emocional para ambos. Los vemos en el dilema de seguir intentando o, como una alternativa, pensar en la adopción superíndice 3N. El tema de la maternidad en esta serie no es un camino de rosas, es marcado por el dolor, la frustración superíndice 3N y la lucha por construir un futuro. Además, esta serie nos muestra la importancia de los vínculos familiares, CU superíndice 3 el pasado de cada personaje influye en sus decisiones y en sus anhelos de ser padres. Vemos familias desestructuradas, ausencias, y al mismo tiempo, el deseo de construir algo diferente, algo su superíndice 3 lido. ¿Se imaginan el nivel de drama que maneja Secretos de Familia? Es una serie que te atrapa desde el primer capítulo y que te hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos de la vida. Un thriller legal con un enfoque en las emociones, que no podemos dejar pasar. Y ahora hablemos de una serie que nos lleva a otra con diéresis copyright poca, pero que también copyright N aborda el tema de la maternidad de una manera muy particular, Kuruluay, Osman. Su copyright que muchos de ustedes pensarán que esta es una serie de historia y batallas, pero no podemos olvidar el papel fundamental que juegan las mujeres y su deseo de ser madres dentro de la trama. Esta producción superíndice 3N, que nos traslada al nacimiento del Imperio Otomano, tiene como protagonista a Osman Gazi, interpretado por Burak Uzu-Parrafoibit. La serie se centra en la lucha por el poder, las intrigas palaciegas y las conquistas militares, pero también copyright N nos muestra la vida cotidiana de los personajes, y es AQU donde la maternidad cobra un sentido muy relevante. En este contexto, las mujeres de la tribu, tanto las esposas de los líderes como las mujeres de las familias humildes, ven la maternidad como una parte fundamental de su identidad y su propio superíndice 3 sito. Ser madre es una forma de asegurar la continuidad del linaje, de fortalecer los vínculos familiares y de aportar a la construcción superíndice 3N de la comunidad. En el contexto de esta serie, la falta de hijos, o la dificultad para concebir, se convierte en una fuente de angustia y de competencia entre las mujeres. Vemos CU superíndice 3 algunas hacen todo lo posible por tener un hijo, desde recurrir a remedios naturales hasta a participar en intrigas palaciegas. Por eso Kuruluay, Osman nos muestra una visión superíndice 3N diferente de la maternidad, una que es ligada a la tradición superíndice 3N, al linaje y a la supervivencia. Una maternidad que, aunque se vive en un contexto diferente al nuestro, sigue siendo relevante y emotiva. Es interesante ver CU superíndice 3 las mujeres, a pesar de las limitaciones de su con diéresis copyright poca, luchan por sus propios anhelos y por el bienestar de sus familias. Además de su componente ISTU superíndice 3 rico, esta serie nos enseña más menos a que los temas universales como el amor, la familia y el deseo de ser padres siempre serán importantes sin importar el tiempo o el lugar. Si les gusta la historia, la acción superíndice 3N y las emociones, no se pueden perder esta serie. Y ahora llegamos a una serie que nos muestra un lado diferente de la maternidad, una maternidad que surge en medio de circunstancias muy particulares, con diéresis ucur, o El Pozo. Esta serie de acción superíndice 3N y drama, que nos sumerge en el oscuro mundo de la mafia turca, nos presenta a Yamal Párrafo Oval, interpretado por Aras Bulut y Grado Sinemli, un hombre que se ve obligado a regresar a su barrio natal para defender a su familia. En este contexto de violencia, crimen y lucha por el poder, la maternidad no es algo que veamos a menudo. Pero hay un personaje, Sena, la esposa de Yamal Párrafo, que juega un papel fundamental en este sentido. Al principio, ella no tiene una relación superíndice 3N tradicional con la maternidad. Es una mujer que vive su propia vida, que tiene sus propios sueños más menos y que no ve la maternidad como una meta inmediata. Sin embargo, a medida que avanza la serie, su corazón superíndice 3N empieza a ablandarse, la vemos anhelar un hijo. Este deseo, sin embargo, se ve truncado por las circunstancias de la serie. Y es que El Pozo es un lugar peligroso, donde la vida es incierta y donde el futuro no es garantizado. La maternidad en esta serie no es un camino sencillo, es una lucha contra la adversidad, un deseo que se ve obstaculizado por la violencia y el miedo. Pero también Copyright N es un reflejo de la fuerza y la esperanza, de la capacidad de encontrar amor y construir una familia incluso en los lugares oscuros. Con diéresis ucur nos recuerda que la maternidad es un deseo universal que puede surgir incluso en los escenarios inesperados. Además, la vemos como una fuente de esperanza en medio de la oscuridad,
una forma de aferrarse a la vida en un mundo de muerte y destrucción superíndice 3N. Es una serie que te mantiene al borde del asiento con mucha acción superíndice 3N, drama y sobre todo, emociones a flor de piel. Y aunque no es el tema central, la maternidad juega un papel importante en la evolución superíndice 3N de los personajes y en el desarrollo de la trama. Y para finalizar, vamos a hablar de una serie que si bien tiene un enfoque muy ligero, también Copyright N aborda el tema de la maternidad desde una perspectiva interesante, Erkenci Kwai, o Pu Haro Madrugador. Esta comedia romántica que nos cuenta la historia de amor entre Candy Beat, interpretado por Can Yaman, y Sanemain, personificada por Demetuz Demir, nos muestra a una pareja que a medida que se va enamorando, también Copyright N comienza a plantearse el tema de formar una familia. Al principio la maternidad no es una prioridad para ninguno de los dos. Sanem es una mujer más menos adora que aspira a ser escritora, mientras que Can es un aventurero que disfruta de su libertad. Sin embargo, a medida que avanza su relación superíndice 3N, la idea de tener hijos empieza a rondar sus cabezas, sobre todo en el personaje de Sanem. En esta serie la maternidad se ve como una consecuencia natural del amor, como un paso en la construcción superíndice 3N de un futuro juntos. Es una maternidad que surge del deseo y de la felicidad compartida. Sin embargo, esto no significa que es tu copyright exenta de desafíos. El personaje de Sanem se enfrenta a la presión superíndice 3N social, a la opinión superíndice 3N de su familia y por momentos a la incertidumbre. Pero al final, lo que vemos es una maternidad que se vive con ilusión superíndice 3N, con amor y con la complicidad de la pareja. Es una serie que nos saca una sonrisa, que nos hace creer en el amor y que nos muestra una visión superíndice 3N optimista de la maternidad. Si buscan algo ligero, divertido y romántico, esta es la serie ideal. Además podrur en ver CEU superíndice 3 la maternidad se convierte en un sueño más menos o compartido por una pareja que se ama y que lucha por su felicidad. Y bueno, mis queridos Seriu Copyright Filos, hemos llegado al final de este recorrido por la maternidad en las series turcas. Hemos visto CEU superíndice 3 el deseo de ser madre, o la falta de ello, influye en la vida de nuestros personajes favoritos. CEU superíndice 3 se enfrentan a la adversidad y CEU superíndice 3 encuentran el amor y la esperanza incluso en los escenarios difíciles. Desde el romance y el drama de Love is in the Air, pasando por el misterio y la tensión superíndice 3N de secretos de familia, la con diéresis copyright picaistu superíndice 3 rica de Kuruluay, Osman, hasta la acción superíndice 3N de El Pozo y el romance de Pu Haro Madrugador. Hemos visto CEU superíndice 3 el tema de la maternidad se entrelaza con las diferentes historias de una manera conmovedora y reveladora. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre estas series, cuáles son sus personajes favoritos y qué otras series les gustaría que analizara en el futuro. Dejen sus comentarios abajo. No olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos Seriu Copyright Filos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más aventuras. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido sobre series turcas. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.